Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es jueves 15 de enero de 2026 y a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa y Nelson Adrian por acá. Oye, Matías, no puedo creerlo, 2026, creo que grabamos un capítulo el 2025. en mayo. En mayo el último, bien. En mayo, eso estaba viendo, el último que grabamos fue en mayo. Bueno, pero tuvimos la intención muchísimas veces. Muchísimas, sí. Muchísimas. Por lo menos ha sido difícil, está complejo, la vida nos ha atacado y las responsabilidades asociadas. De todas maneras, esta nueva temporada, que no sé cuál es ya, la quinta, sexta. No sé si llamarle temporada cuando tenemos un solo capítulo. Yo creo que pongámosle temporada cuando vayamos como en el tercero, cuarto en el año, así, ya ahí hablemos de temporada. Inicio de temporada. Ya, claro. Inicio de temporada. No. Pero la temporada pasada que estábamos hablando de agentes físicos, en algún momento lo vamos a retomar. De hecho, si no me equivoco, lo de ultrasonido y terapia mecánica, como ondas de choque, la teníamos escrita. Pero Sí, claro, no se alinearon los planetas. Claro. Así que, bueno, quizás en algún momento vamos a poder despotricar ahí con el ultrasonido. Pero por ahora hay temas más interesantes y que tienen que ver con el tópico que vamos a partir esta nueva temporada. Sí, que tiene que ver con un poco, más que ciencia básica, las bases de la ciencia, como un poco de filosofía de la ciencia, podríamos decir. Y una cosa que a mí me preocupa harto ahora, porque nuestra profesión tiene una base científica, ¿no es cierto? Y aunque no todos los kinesiólogos van a ser científicos y van a estar investigando y van a estar desarrollando y descubriendo cosas nuevas, no todos van a ser investigadores, en el fondo, como se entiende. Todos deberían ser buenos consumidores de investigación. Todos deberían saber leer críticamente la literatura científica. Y ese es un poco el tema que quería que viéramos ahora, que es sobre un poco las fallas o los errores o las pifias que puede haber en una industria o en un mercado de la publicación científica. ¿Qué dices tú? Perfecto, me parece un tema súper interesante que ha aparecido bastante, lo que me ha tocado leer en redes sociales como la de LinkedIn, en donde hay, bueno, sé que tengo de amigos, hartos investigadores de otros países, y ellos mismos critican varias cosas de lo que se está haciendo hoy en día, de todo el negocio que está atrás. De hecho, hace un mes más o menos me tocó ser evaluador externo de proyectos de investigación, no puedo decir la universidad, y dentro de los presupuestos, una parte importante se iba a poder pagar la publicación en el momento en que esté listo el manuscrito y básicamente para tenerlo en una revista que tenga algún impacto, un alto impacto. Entonces eso habla un poco de esta problemática que está alrededor de la producción científica. Y de hecho, una frase que corté por ahí leyendo para este capítulo, que era bien interesante, decía que la metaciencia es básicamente, la ciencia mirando sus propios pecados, pero con datos. Así que me parece una buena manera de partir con esto. Entonces, Y hay hartos datos. Tengo aquí algunos estudios bien interesantes sobre esta metaciencia. claro, acá la idea entonces es hablar de este método de estudio científico que lo que busca es explicar cómo realmente funciona la ciencia, pero no ni criticando a los autores o hablando que no sé, pues siendo negacionista y acá somos tierraplanistas. No, sino que se refiere no a lo que dice el paper en sí mismo, sino que lo que está pasando por detrás, o sea, las tras bambalinas, tío, error, riesgo, presión por publicación y otras cosas más que vamos a estar conversando acá con Matías. Y dentro de eso, una cosa que me gustaría que aclaráramos al principio, si ustedes están escuchando este capítulo, puede que le llame la atención que es demasiado extenso. No sé en este momento cuánto nos vamos a demorar hablando de esto, porque es un tema que da para muy largo. Así que no se asusten si lo ven muy extenso el tema. Porque quiero que nos tomemos un tiempo para discutir sobre la idea de que los investigadores están echando a perder la ciencia. Con todo este tema de los incentivos, como en el fondo no es responsabilidad o no es culpa de los investigadores, pero están en un sistema que tiene incentivos perversos, que tiene varios problemas y varios sesgos que vamos a ir discutiendo ahora y al final vamos a ver qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo. Podemos hablar de 4 o 5 problemas fundamentales que tiene esta industria de la publicación.
Y eso, y digo intencionalmente industria de la publicación, porque es un mercado, un área que se rige como mercado. Entonces, las revistas, aunque están por o las editoriales o las editoras, por la difusión del conocimiento, súper bien, pero también tienen que subsistir en un sistema capitalista en que tienen que rendir y tienen que juntar y de alguna forma conseguir dinero para seguir funcionando. Entonces, todos estos problemas vienen un poco de ahí, vienen de esta mirada de industria. Podríamos empezar primero con el problema del sesgo a los resultados positivos o el sesgo de publicación que tiende a favorecer a los resultados positivos. Porque, de nuevo, las revistas son negocios. Entonces, los resultados que son negativos o resultados nulos, que en realidad casi no se publican. Eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas después nos van a dar resultados un poco más inflados hacia el resultado positivo porque los resultados negativos no están ahí para balancear el error. Y esta cuestión no es una tincada, no es un capricho, sino que hay datos al respecto, hay metaciencia, hay ensayos clínicos ensayos aleatorizados sobre este sesgo de publicación. Está el estudio que hicieron Emerson y Worm, que de manera muy ingeniosa inventaron, fabricaron un estudio con dos versiones. La introducción era la misma, la metodología era igual, en todo se parecían, salvo en la dirección de los resultados. Daba un resultado significativo y el otro no daba un resultado significativo. Todo el resto era igual, la metodología era la misma, no había ninguna otra diferencia más allá de esa dirección del resultado. Enviaron estos manuscritos a dos revistas, donde fueron revisados en total por más de 200 pares. 200 personas o 230 personas más o menos revisaron esos artículos y encontraron una diferencia significativa en las recomendaciones de publicación que hacían los que habían obtenido o las que habían recibido el manuscrito con resultados nulos versus los que habían obtenido el manuscrito con los resultados positivos. O sea, la recomendación de publicación fue mucho más frecuente por parte de los revisores que habían recibido el manuscrito con el resultado positivo y los que habían recibido el otro encontraron muchos más errores en la metodología, pese que en la metodología la misma que tenía el otro artículo, el otro manuscrito. Entonces, desde ahí empieza ese sesgo de publicación. ¿Qué te parece? Sí, bien, bien interesante porque de hecho como para contextualizar a nivel de la historia, más o menos el año 2015 estuvo ese proyecto de reproducción, de poder La reproducir, replicación. Sí. claro, de replicación de 100 estudios clásicos de psicología y que se publicaron en las mejores revistas, ¿ya? Y el resultado fue bien, bien brutal. Se vio que el 36% de los estudios fueron replicables y esto fue de la Open Science Collaboration en la revista Science el 2015. Y dentro de la discusión ahí dice que posiblemente 2 de cada 3 hallazgos que están en los libros, guías de clases, o sea, lo que se enseña, al menos en ese momento en psicología, probablemente no era real. Estamos hablando de ciencia de alto nivel, o sea, en revistas Nature, Science, Ecological Science y cosas así. Y después con el tiempo esto fue escalando y pasó lo mismo en biomedicina, en economía, ciencias sociales, en neurociencia, cosas de ese estilo. Entonces, no es que la ciencia esté fallando en mala fe, digamos, o sea, que tenemos a puras personas con algunos incentivos perversos, no, pero sí posiblemente está fallando cómo se está diseñando y cómo se están analizando y presentando los datos, por algunas otras cosas que vamos a conversar más adelante, pero de todas maneras es cierto, sí siempre tiende a ser casi como una regla ver resultados positivos, e incluso también hay algunos autores que hay ciertas temáticas que no les gustan y publican resultados negativos frente a esa, por ejemplo, la técnica de tratamiento, solo para demostrar de que no sirven. Entonces, eso también es otra como manera bien, bien interesante de estos sesgos y cómo la ciencia, si uno va manipulando el método científico, se puede llegar a diversas conclusiones. Otro detalle interesante sobre ese estudio de replicación o esa crisis de replicación de que se hablaba a mediados de la década pasada es que, ya digamos, más o menos uno de cada tres se pudo replicar, pero en menos de la mitad los resultados eran, o la magnitud del efecto era la misma que habían reportado antes. No solamente no encontraron el mismo resultado, sino que cuando encontraron el mismo resultado, el resultado no era tan marcado como se publicó inicialmente. Y eso es como en conceptos fundamentales dentro de psicología, o sea, se estaba enseñando basado en
ciencia insuficiente. No necesariamente vamos a decir que era mala, pero es insuficiente cuando no hay resultados que sean confiables, que no sean reproducibles, y eso nos podría llevar al segundo problema, que es el culto a lo novedoso y una especie de desprecio hacia la replicación. O sea, se premia la investigación original, nueva, novedosa, atractiva, pero se deja de lado esa replicación, esa confiabilidad de los resultados. La replicación en general es muy baja en las publicaciones. En psicología, por ejemplo, menos del 1% de los estudios publicados corresponden a replicaciones. Y ya vimos el problema que hay en la psicología con respecto a la confiabilidad de los resultados. Otro estudio de Nature publicado en 2012 dice que 6 de 53 estudios oncológicos influyentes que guiaron el estudio de la oncología fueron reproducidos. Eso representa un 11%. Muy baja la reproducibilidad. En el área musculoesquelética en Kine, en el año 2019, Riley y sus colaboradores encontraron que solo un 29% de los ensayos clínicos aleatorizados en Kine tenían datos de muestreo suficiente para reproducirse. Ya, o sea, la descripción que se está haciendo en los estudios no es suficiente como para reproducirlo. Entonces tampoco podemos hablar mucho de la confiabilidad de esos resultados si es que no sabemos cómo poder hacer algo similar y tratar de obtener el mismo resultado. Sí, quería agregar a eso algo que tiene que ver con el punto anterior también, con un estudio del 2005, Ionidis, así, ahí sí está bien dicho al parecer, que es uno de los papers más citados hasta el momento y se llama Why Most Published Research Findings Are False, o sea, por qué la mayoría de los hallazgos de la investigación, o sea, publicados, van a ser falsos. Entonces, es bien interesante porque acá en este estudio se utilizaron modelos bayesianos y mostraron que cuando los tamaños muestrales son pequeños, los efectos débiles, cuando existe también presión por publicar y conflicto de interés, se ve que la probabilidad de que el resultado publicado sea verdadero puede caer por debajo del 50%. Lo llamativo y grave, yo creo que esto fue publicado el año 2005, estamos en el año 2026, o sea, la cantidad de información, investigaciones que han aparecido en estos 21 años es increíble. O sea, la cantidad que hay de temas que uno puede agarrar y de distintas temáticas y diferentes tipos de estudios. Por eso es que se habla de la infoxicación, que hay demasiado. Entonces, yo creo que es preocupante. Por lo tanto, yo insisto, no es que los científicos mientan en la mayoría de los casos, pero quizás el sistema de investigación produce basura, por así decirlo, que tiene apariencia de cierta verdad. Sí, entonces tenemos varios efectos con este problema, este culto a lo novedoso, que no pasa solamente con las publicaciones, lo vemos incluso en las tesis de pregrado que les piden a los estudiantes que hagan un estudio nuevo, que sea novedoso, y les rechazan los proyectos cuando tratan de hacer una replicación de otra investigación. Es fundamental esa replicación, la confirmación de los resultados o esas diferencias. Los resultados negativos también son resultados. Replicar los estudios le da más potencia a los efectos o nos va dando una idea de si los efectos que mostraron la primera vez o la segunda vez son confiables, se van a ir repitiendo. Entonces es un problema bien importante. Y lo otro es que en este esfuerzo por publicar cosas nuevas empiezan a investigarse cosas que no tienen ni un sentido, empiezan a sacar hipótesis que no tienen ninguna plausibilidad biológica por tratar de entregar una idea nueva. Claro, al final les da no sé, pues un P menor a 0,05 y todo aplaude y todo fantástico. Entonces, tenemos muchas novedades, muchos juguetes nuevos, pero cuando los tratamos de usar, se rompen a la primera. Claro, eso es lo que algunos autores de metaciencia hablan del el sesgo de publicación, publication bias, más el novelty bias, o sea, como este sesgo de lo novedoso. Entonces, pareciera, además, que los journals son máquinas de seleccionar exageraciones, en el sentido que publicar cosas falsas pareciera que da más llamativo, es más llamativo y da más carrera que demostrar algo famoso incorrecto, ¿ya? De hecho, en este mismo estudio que citamos anteriormente, se mostraba que los incentivos que dan más puntos son
resultados positivos, resultados nuevos, historias bonitas, más que confirmar datos y replicarlos, que es lo que estamos conversando ahora, como el desprecio a la replicación, cuando debería ser la base, sobre todo para el área que estamos nosotros inmersos, que tiene que ver con el tratamiento a personas. O sea, la base de esto es que sea replicable. Y lamentablemente estamos, al parecer, cayendo en que no hay mucho de eso y de pronto este traspaso de la información que está en un paper, el traspaso hacia la clínica, se hace complejo por varias cosas, entre ellas por el mismo diseño de los estudios. Siempre se ha criticado, por ejemplo, que las condiciones de control que hay en un estudio son imposibles de aplicar en la vida real con un, digamos, con un N1, ya con una persona que está al frente de uno. Entonces, todo esto hace que sea como bien cuestionable de pronto el poder aplicar al pie de la letra de pronto ciertas recomendaciones o ciertos datos que salen de algunos artículos. Y ahí está lo valioso de la replicación, que no vas a tener una muestra exactamente igual, vas a tener que jugar con distintos criterios de inclusión y exclusión, y vas a ir dándole más riqueza a esos resultados, entendiendo mejor cuándo funciona y cuándo no funciona tu terapia o tu intervención o tu medición, lo que sea. Y eso podríamos tirarlo al siguiente o avanzar con el siguiente problema, que es el fetiche del p-value, El famoso. que incluso hay investigadores que entienden mal lo que significa el p-value, partiendo desde ahí. Hace más de 10 años, la Asociación Estadounidense de Estadística nos ayudó a entender bien qué es lo que significa el valor de p, que no es la probabilidad de error, no es la probabilidad de la hipótesis nula, no es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es, atento con esto, la probabilidad de obtener los resultados que tuviste o unos más extremos si es que la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, es una probabilidad de los resultados si la hipótesis nula es cierta, o sea, si es que no hay relación entre las variables. Y no es lo mismo la probabilidad de la hipótesis nula dado los resultados que la probabilidad de los resultados dada la hipótesis nula. Puede sonar un poco enredado y parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, la probabilidad de que un animal sea un perro si tiene 4 patas, a decir la probabilidad de que tenga 4 patas si es un perro. Ya, la probabilidad de A dado B no es lo mismo que la probabilidad de B dado A. Y ese p-value, la misma asociación estadística nos dice, eso no es un tamaño, no es el tamaño del efecto. Eso es un indicador estadístico que nos dice qué tan probable es obtener esos resultados si es que la hipótesis nula es cierta. Pero para un investigador, encontrar ese asterisco al final de la estadística es fantástico, porque significa un significativo, y eso no te vuelve el primer punto, no encuentra una diferencia significativa, un resultado positivo, y eso es más probable que sea publicado. Entonces, ese famoso asterisco nos dice si es que el estudio sirve o no sirve, pero el número no garantiza, no significa nada. Puede haber un resultado totalmente irrelevante que sea significativo estadísticamente, o un resultado o un hallazgo sumamente importante que puede haber quedado fuera porque no pasó esta vara. Porque hay que acordarse que estadísticamente significativo y clínicamente relevante son dos cosas muy, muy diferentes. Estadísticamente significativo, entendamos, tiene que ver con el tamaño, la magnitud del efecto, pero también con el tamaño de la muestra. O sea, un efecto muy pequeño puede darnos o puede mostrarnos significativo cuando la muestra es lo suficientemente grande. Entonces, con una muestra muy grande, una diferencia muy pequeña que en realidad no va a tener ni un impacto real, no va a tener una diferencia clínicamente relativa, la clínicamente significativa va a ser estadísticamente significativo, pero relevancia clínica. Y eso nos lleva a problemas como el p-hacking. El p-hacking es modificar cualquier forma de la metodología del estudio o del análisis para que tu p de menor a 0,05, que es el valor que habitualmente se usa como umbral de significancia. Claro, el p-hacking tiene que ver con algo perturbador que mostró la metaciencia, que es que muchos de estos resultados, como tú bien comentabas, que son estadísticamente significativos, van a ser producto de este p-hacking. O sea, ¿esto qué significa? Que se pueden o se hacen de repente pruebas de 20 análisis distintos, se elimina algunos sujetos, se cambian variables, se divide la muestra, o sea, hasta que aparezca el famoso P menor a 0,05. Entonces, creo Es yo como que torturar muchos de los los datos efectos, hasta que te dé una respuesta a la respuesta que querís. justamente. Entonces,
muchos efectos se dice que son como ilusiones estadísticas y que pueden ser manipuladas de varias formas. Y quería aprovechar, no sé si tú conoces la historia de Fisher, que fue el padre de la estadística moderna, que la historia del baño, que le estaba No, no, tomando un baño, ¿no? Está bien interesante porque si bien fue Fisher el que definió, Ronald Fisher, en un libro 1925, definió que el resultado estadísticamente significativo era este de P, de menor a 0,05, y fue algo que él le parecía que era suficientemente raro. Esa fue como su definición. Lo que se cuenta, ya por historiadores del mundo de la estadística, es que Fischer eligió esto cuando él estaba tomando en una tina y empezó a pensar, o sea, un baño, digamos, caliente en una tina, y empezó a pensar sobre por qué ese valor era como el correcto. Entonces, él decía que 0,10 le parecía muy laxo, ya un número muy, muy amplio. El 0,01 era excesivamente estricto, en cambio, el 0,05 estaba justo en el medio y era más fácil de usar también para cálculos y en tablas. ¿Ya? Recordemos que en el tiempo de Fisher se usaban tablas impresas para la distribución normal, pues, o sea, no había computador, entonces el 0,05 quedaba en una fila cómoda y bonita. Esa es la historia. Ahora, que haya estado realmente en una tina, claro, pero sí es verdad que el análisis del por qué 0,05 pareciera que es por conveniencia nomás, no hay al parecer algo eh, de fuerza que diga que tiene que ser ese valor y no otro. sí, muy arbitrario. Ahora, no sé si cuenta la historia que después salió corriendo del agua como Arquímedes, así lo descubrí, o lo inventé. Se cayó y se pegó en la cabeza. Ahora, Lo ¿qué? interesante de esto fue que vino como un desastre después porque Fischer nunca quiso que el p-value fuera como una regla binaria. O sea, como si llegamos al 0,05 está bien, pero si es mayor al 0,05 entonces la información es basura. Y eso científicamente es falso. Así que también le debemos a Neyman y Pearson que lo convirtieron en una regla de decisión. Las revistas científicas lo volvieron un requisito y además los revisores lo transformaron también en dogma. Entonces, eso hizo que fuera complejo. Entonces, eso es uno de los pilares de la ciencia moderna. Y eso no viene de la naturaleza, la biología ni la clínica. O sea, viene de una visión tomada por un estadístico hace más de 100 años para que las tablas fueran fáciles de usar. Entonces, hoy en día se utiliza casi como si fuera así como una ley física máxima. Complejo. Sí, pues, ahora, ¿qué involucra esta tortura de los datos? ¿Qué prácticas incluye el p-hacking? Que en el fondo son antes eran como los grados de libertad que tenía el investigador. Puede ser cortar los datos, dejar de incluir sujetos en la muestra, incluir más sujetos en la muestra, hasta que el análisis te dé un P significativo, probar muchas variables, hacer análisis de múltiples variables. Eso es como, podría ser como una bandera roja en los estudios cuando uno se encuentra con muchas variables hasta y una de esas variables es significativa, o una de esas diferencias, una de esas relaciones es significativa. Eso, una bandera roja. Ya el problema de las múltiples comparaciones, cuando se toman muchas variables y muchas comparaciones por el puro azar. Imagínate, hago 100 comparaciones. Por el puro azar, 5 de esas podrían estar fuera o sea, dentro del rango de significancia y darme algo significativo. Entonces, es algo en lo que hay que poner atención. Y eso, fundamentalmente, esos son las torturas a las que se someten los datos hasta que esa P se comporta de una manera adecuada. Puede ser también seleccionar post hoc la muestra. O sea, una vez que ya hiciste todo tu recolección de datos, empezar a sacar, a seleccionar los datos de los datos que ya tienes. Y hay varios estudios que se han hecho al respecto. Por ejemplo, Simmons, Nelson y Simonson, el 2011, lo describieron en una revista de psicología, eh, y mostraron cómo esta flexibilidad analítica, los que llamaban los grados de libertad del investigador, como cosas que iba a poder hacer dentro de su marco metodológico, pueden aumentar dramáticamente los falsos positivos, en el fondo un resultado positivo que en realidad no es tal. Ya, de los mismos datos entregados a diferentes estadísticos podrían dar resultados diferentes. Ya Price y Wolfers tomaron datos del sesgo racial en árbitros de la NBA, en árbitros de básquetbol en la NBA, y le entregaron los datos de las faltas cobradas durante los juegos por árbitros a jugadores blancos y a jugadores negros para ver si es que habían algún sesgo racial ahí.
y distintos estadísticos encontraron distintos resultados con los mismos datos. Algunos querían encontrar un sesgo racial y lo encontraron, otros querían demostrar que había justicia en el arbitraje y no encontraron ese sesgo racial y los datos eran los mismos. Así que claro que existen formas de tratar los datos hasta que ese P se parezca a lo que uno quiere. Porque si no tiene asterisco no existe, dice la regla. Si no tiene ese P menor a 0,05, aunque sea 0,0501, ya es mayor que 0,05 y adiós. ¿Ya? Entonces, ojo con la significancia estadística versus la relevancia clínica. Así es, quería aportar un poquito ahí de la relevancia clínica. El parámetro más importante que se evalúa es el MCID, que es diferencia mínima clínicamente importante, ¿ya? Y esta es el cambio mínimo que puede existir en una escala que puede ser percibido para el paciente como valioso o relevante. Entonces, aquí cambia todo esto y que esto lo entregó la metaciencia, porque no es estadística, no es este valor de P, sino que es la experiencia humana del paciente. Entonces, por ejemplo, el dolor que baja, no sé, pues, de un EVA 7 a un EVA 6, puede ser que estadísticamente sea significativo, pero el paciente puede que diga, me siento exactamente igual. Entonces, este parámetro, el MCID, podría responderse que efectivamente al paciente le importa ese cambio que se logró o no. Por ejemplo, en un ensayo clínico aleatorizado con 1000 pacientes, el grupo A mejoró 1,2 puntos en esta escala y el B mejoró 0,8 puntos. Y el P dio 0,001. O sea, como, wow, increíblemente la estadística que se dio. Pero resulta que el MSID de esta escala es de 2 puntos. Y si ustedes se fijan, ningún paciente entonces tuvo una mejoría clínicamente relevante. Pues entonces, estadísticamente, por ejemplo, este que di ahora es como estadísticamente impresionante, pero es irrelevante desde el punto de vista clínico. Así que lo bueno es que muchos investigadores ya se han puesto al día con esto y están dando los resultados con este parámetro clínico que es bastante más relevante porque considera el espectro del cambio que hay en la persona. Así que ahí para tenerlo en consideración también cuando lean o para los que quieran planificar sobre todo ensayos clínicos y comparar resultados. Sí, hay otro indicador de magnitud de efecto que es la D de Cohen, que es como una diferencia de media estandarizada que va más allá del valor de P, sino que nos habla de la magnitud del efecto, independientemente de si es estadísticamente significativa o no, porque en el fondo tiene que ver con ese p-value o ese valor P, con el tamaño de la muestra y con el tamaño del efecto. Pero esto es solamente el tamaño del efecto y eso es lo que finalmente nos dice si es que la intervención sirve o no. Y vamos con el otro problema que es la presión por publicar. Publica o perece. Una bonita aliteración y que ha generado varios problemas también en, en esta metaciencia, en esta ciencia de la ciencia. Porque al igual que el problema de lo novedoso, lleva a publicaciones, a fragmentar investigaciones para sacarlas en varias publicaciones, porque así uno aparece con el nombre varias veces y la institución aparece varias veces. Hay indicadores de productividad que tienen que ver con si los investigadores siguen con su contrato en la universidad o que su contrato de la universidad depende de la cantidad de publicaciones que hace y de la cantidad de fondos que atrae con esas publicaciones. Entonces se produce un círculo vicioso que privilegia lo publicable sobre lo relevante. Y ya tenemos más arriba los otros problemas que había con respecto a eso. La eh, literatura basada en lo novedoso, resultado positivo, poco está presionando a los investigadores a hacer investigaciones novedosas con resultados positivos que, aunque no tengan relevancia clínica, manejaron hasta que ese valor de P se comportó de manera aceptable. Y esta presión por publicar hace que un indicador, que es el factor de impacto, pierda un poco su significado. Inicialmente el factor de impacto era útil para las instituciones que necesitaban suscribirse a alguna publicación, alguna revista y tener idea de qué tan frecuente o cuánto se usa la investigación que está saliendo en esa revista. Ya eso es lo que nos indica el factor de publicación, o sea, el factor
de impacto. Sin embargo, hay varios problemas con eso. Uno está lo que hablábamos antes sobre la aplicabilidad de los resultados o la significancia clínica, la relevancia clínica de esos resultados. Porque que te citen mucho un artículo no quiere decir que tu artículo dé un buen resultado. Significa que encontraste un resultado que a otros le servía, que era interesante, pero le sirve para publicar, no necesariamente para obtener un beneficio en las personas que reciben un tratamiento. Claro, Entonces, es complicado porque al final está, y como ilusión estadística que hablábamos anteriormente también con el p-hacking, que simulación tras simulación se han demostrado que con suficiente flexibilidad analítica se puede descubrir lo que tú quieras. Y muchas veces partiendo de la premisa que yo quiero que este sea el resultado y los datos los voy a manipular de tal manera hasta que llegue para allá. Y como tú también bien comentabas recién, este tema de los factores de impacto y todo es complicado porque no habla del rigor metodológico ni la relevancia científica que tenga un artículo, sino que se utiliza como un indicador de prestigio o calidad y que lo que hace al final es medir visibilidad y frecuencia de cita. Entonces, me ha pasado también que en congresos y cosas que me ha tocado estar, muchos colegas o muchos científicos de alto nivel que se dedican solamente a escribir paper, se jactan mucho de que no, yo solamente o publico en revistas del cuartil 1 y como que estoy, no sé, nuestro artículo salió en una de las revistas que tiene mayor factor de impacto, pero eso habla como simplemente de cómo, de cuánto se ve o la frecuencia que tiene de visita o el prestigio que trae esta revista, no necesariamente que lo que está publicado ahí es de alto nivel. sí, a mí me pasaba cuando yo le preguntaba a los estudiantes cuáles eran los aspectos en los que se fijaban para determinar si es que un artículo era de calidad o no, ya para hacer unas actividades sobre lectura crítica de la literatura. Y una de las características que me mencionaban era que era el factor de impacto. Me decía, muy bien, ya el factor de impacto podría decir que... ¿Y dónde encuentra el factor de impacto? ¿Ha encontrado el factor de impacto de alguna de las revistas donde usted? No saben dónde se encuentra. Quizás repetían lo que le decían otros profesores, que los otros profesores son investigadores y a los investigadores sí les interesa mucho esto, pero es una métrica que se convirtió en una meta y las métricas que se convierten en metas son malas métricas. Ya no miden lo que se supone que tenían que medir o ya no tienen la efectividad como métrica de lo que eran originalmente. Entonces, esa presión por publicar nos lleva a muchos falsos resultados, a muchos falsos positivos, y eso llevó a la retractación de muchas publicaciones porque se publicaron apurados, porque tenían que producir los investigadores y eso lleva a muchos retractos. Sí, estaba acordándome con lo que contaba ahora que hace un par de semanas estuve con un amigo que no es de mi profesión, es de otra, pero él es investigador contratado en una universidad X y él me contaba que por contrato a él le piden 3 publicaciones por año. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué tipo de publicación? Pues hace una revisión, un ensayo clínico, algo de laboratorio. Y me decía, no, da lo mismo, que hayan 3 publicaciones con mi nombre y con, obviamente, la universidad que lo están parando. Porque eso le da credibilidad a la carrera, a la facultad, a los fondos que se concursaban. Entonces, ahí claramente el incentivo es cumplir y no hacer cosas que sean de calidad y que sean útiles. Lamentablemente. Sí, porque las revistas que son es un negocio, la publicación es un negocio, quieren cosas que sean atractivas, que sean sorprendentes, que llamen la atención, cualquier cosa importante que podría ser aburrido, como las replicaciones, como los estudios, como los resultados nulos o negativos, quedan fuera. Entonces, nosotros terminamos leyendo los papers que son escritos para impresionar, para que otros investigadores los citen, no necesariamente con un impacto real en la población, y se da este círculo de perros oliéndose los potos nomás, pues, porque se reconocen entre ellos, se citan entre ellos, se citan a ellos mismos, pero no hay una transferencia de esos resultados, de esas verdades que están encontrando, que se están publicando, hacia la calidad de vida de las personas, que son los que deberían beneficiarse de la investigación. Hay autores como Randy Olson, que tiene un blog o escribió un libro que se llama Don't Be Such a Scientist. No seáis tan científico. Y otro blog, La Conversación o SciDev, dicen que la ciencia debe ser más accesible. Y más o menos en eso estamos nosotros, tratando de que la ciencia sea más accesible, tratando de llevarle
algo de conocimiento a los colegas para que lo puedan transferir. Ahora esto está por sobre eso o en la base de todo eso. Entonces ese publish or perish, publica o perece, lo podríamos estar cambiando por comunica o estáncate. La comunicación, la difusión de ese conocimiento es más importante que, va más allá de la publicación y el factor de impacto. Ya, porque el factor de impacto no mide el impacto real que tiene la investigación, sino que cuántas otras personas te están oliendo el poto. Sí, tal cual. Bueno, yo al menos los más de 16, 17 años que llevo haciendo docencia en pregrado y posgrado, me pasa que yo siempre he cuestionado el fin último de hacer una tesis, sobre todo en pregrado, porque al final los ramos conducentes a la tesis, como metodología y todo eso, intentan de que el producto sea que esté hecha la tesis, pero el impacto que este tiene o algunas otras cosas como poder entender bien la ciencia, poder leer un documento bien, y poder tener un pensamiento crítico respecto a la toma de decisiones, eso pareciera que no está metido en las mallas. Entonces eso hace que tenga una población de miles de profesionales de la salud que se quedan con lo que aprendieron en la U, porque en realidad les es difícil, no por acceso, sino porque no saben leer ni buscar información, y cuando la encuentran no saben cómo interpretarla. Y de hecho hace poco yo conversaba con un sobrino que está en primer año de una carrera de la ciencia de la salud y es increíble cómo las verdades pareciera que vienen de TikTok. O sea, si sale en TikTok es porque es la verdad absoluta. Entonces, claro, pues, es complejo todo este tema. Es muy complejo de que no hay al final ninguna verdad absoluta. Pero uno tiene que ser capaz de ver a través de eso. Y esto nos lleva, Matías, a cuál podría ser así como el antivirus de la ciencia. Eso va a tener que quedar para otro capítulo. Está demasiado extenso este. Ya no queremos espantar a los kinesiócratas, así que dejémoslos con la rabia de todos los problemas que tiene la ciencia. A ver si se les ocurre o conocen de alguna iniciativa y conversamos de eso la próxima, ¿te parece? Perfecto, porque hay soluciones, ¿sabes? Para que no se queden con la imagen de que no, están malos los papers, mejor no leemos nada. No, por eso al principio partí diciendo no nos pongamos tierraplanistas, pero sí existen soluciones a esto y lo vamos a estar conversando pronto. Sí, pues, así que ahí lo tienen. Todos los problemas que tiene la ciencia y los investigadores que están echando a perder esta hermosa forma de acercarnos a la realidad. Recuerden que a nosotros nos pueden encontrar todavía en redes sociales, en Instagram, @kinesiocracia. Hay una fanpage en Facebook. Nuestro correo ahora es info@kinesiocracia.com. ¿Sabías que teníamos correo, no? No tenía idea. Info. Hace poco me enteré que ya no existe kinesiocracia.com. Sí, ese sitio tenía tan poco tráfico que lo sacamos, quizá más adelante lo retomamos. Pero sí tenemos correo info@kinesiocracia.com y ahí estamos atentos a comentarios, preguntas, sugerencias. ¿Qué ideas tienen ustedes para mejorar la ciencia? Nos pueden comentar su experiencia con la lectura crítica o con la misma investigación y si han publicado. Y bueno, si están de acuerdo o no con lo que estamos conversando acá, o escriban lo que quieran, ¿no? Y si ya llegaron hasta acá, bueno, algo les gustó, así que déjanos una buena calificación o un comentario aquí en la aplicación. Eso sí, siempre nos ayuda con los algoritmos. Así es, así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Sigamos en movimiento.